Un afectuoso saludo para todos los participantes de la Escuela de Bioeconomía Amazónica. Mi nombre es Edgar Vilcacundo y estaremos presenciando la clase número 2 de proyectos de bioeconomía. En esta ocasión estaremos atendiendo la introducción al marco lógico en proyectos de bioeconomía. Como una sugerencia general, para poder plantear un proyecto, nosotros debemos contar con cierta información. Em, Los levantamientos de campo son muy importantes para tener un antecedente sobre la realidad de lo que yo deseo estudiar. Entonces, en primera instancia, como lo habíamos dicho en la clase uno, es necesario que yo defina el problema o la necesidad. Entonces, sugeriríamos que se elabore un test de la forma en la que se puede ser presencial o puede ser virtual, en el que contenga ciertos elementos de interrogantes como los siguientes. ¿Cuál es la necesidad, el problema o la oportunidad que yo he detectado? ¿Quiénes serían los posibles clientes, los posibles benefactores? ¿Cuál es el entorno en el que voy a desarrollar mi proyecto y si es que hay productos similares al mío? Em, ¿Qué características tienen si es que existe similaridad en los productos? ¿Mi propuesta es un producto o es un servicio? También debo definirlo. ¿Cuáles son las condiciones del entorno? ¿Quiénes se verían afectados? ¿Y con quiénes podría iniciar yo el proyecto? El marco lógico es una metodología que fue diseñada por la USAID, dado que em, en sus intervenciones a lo largo del tiempo detectaron que no existía un método específico para poder redactar o plantear la problemática de un proyecto. De esta forma es que se diseña una metodología, un marco común y que luego lo adoptan importantes instituciones como el Banco Interamericano de Desarrollo y el Ecuador no es la excepción, ¿no? A través de la Secretaría Nacional de Planificación se ha implementado la metodología de marco lógico como la fundamental para plantear proyectos. Sin embargo, hay que aclarar que cada uno tiene sus variantes, cada uno tiene sus formularios específicos. Lo que nos interesa en esta clase es entender los conceptos generales. Básicamente podríamos decir que el marco lógico es una metodología que permite planificar, ejecutar y evaluar un proyecto. De esta forma, nosotros podremos tener el control sobre cada una de las etapas de nuestro proyecto. ¿Cuál es el objetivo de esta metodología? Primero es hacer un diagnóstico, un análisis de la situación, detectar cuál es el problema. Recordemos que en la clase uno habíamos mencionado que probablemente lo más importante para el inicio de un proyecto es detectar con exactitud la problemática. Luego, tener una visión, una idea de a lo que yo quiero llegar, es decir, plantearme los objetivos del proyecto. Y finalmente, sirve para poder plantear las estrategias. Y yo planteo objetivos generales específicos, ¿cuáles son las estrategias a utilizar para llegar al cumplimiento de esos objetivos? Como primera etapa debemos desarrollar un diagnóstico. Entonces, esto nos permite documentar la realidad de dónde queremos intervenir. Entonces, el diagnóstico, por ejemplo, necesita definir si es que mi proyecto es de carácter local, es de carácter regional, es de carácter nacional o incluso es de carácter internacional. Si es que se va a desarrollar en el área urbana, en el área rural, si es que es de bioeconomía, como es el caso de nuestro curso en particular, o en su defecto si es que es un proyecto de tipo político, social, económico, cultural, institucional, etcétera, etcétera. Y además, si es que el proyecto va a ser a corto, mediano o largo plazo, y si tiene una coyuntura, es decir, está atado a otros planes y o programas o proyectos aledaños que podrían intervenir. Dentro de la misma etapa de diagnóstico, la primera fase del marco lógico es determinar los actores involucrados. Esto sirve para identificar o esclarecer qué grupos o qué organizaciones serán beneficiarios directos o indirectos, o más bien estarán involucrados, porque pueden haber involucrados que tengan beneficios y otros que no los tengan. Pues hay que determinar cuáles son los actores involucrados. Tenemos que comprender cuáles son sus intereses, ya sean colectivos y o particulares. Debemos además entender si existen de por medio recursos de carácter político, legal, humano, financiero. Hay que interferir también si es que hay una determinada estrategia o si nuestras estrategias pueden plantear conflictos entre las diferentes organizaciones o grupos potenciales beneficiarios. Pero además nos permite determinar si es que existen oportunidades y o amenazas para el proyecto.
Entonces, primero identificamos los actores involucrados, los intereses y o los problemas. Luego, categorizamos, es decir, vamos a ver qué recursos manejan y cuál es el interés directo de la participación de cada uno de los actores. Y luego definimos las estrategias. Entonces, anticipamos ya lo que pretendemos hacer en el proyecto e inclusive podemos empezar a negociar con los diferentes actores. Aquí tenemos un ejemplo de un proyecto de reciclaje de desechos, por ejemplo, en el que te podemos identificar claramente cuáles son los actores. Podríamos tener en este ejemplo gobiernos locales, empresas recicladoras, organizaciones no gubernamentales, universidades, comunidades, y los actores propios del proyecto, en este caso recicladores, y vemos cuáles son los intereses, cuál es el rol, cuáles son los recursos que cada uno va a tener y cuál será la estrategia de vinculación. Vamos a manera de ejemplo a nombrar solo uno, el gobierno local, cuyo interés es la reducción de residuos y cumplimiento de normativas ambientales. ¿Cuál es el rol que va a tener el gobierno local, en este caso los GATS? Regular y facilitar. Además, ¿cuáles son los recursos y las capacidades? Pues el gobierno local pone la normativa, la infraestructura y el financiamiento. ¿Y sería la estrategia de vinculación? Pues una alianza estratégica o aprovechar los incentivos fiscales o no que pueda tener esta entidad. La segunda etapa debemos plantear el famoso árbol de problemas. ¿Por qué se le denomina árbol de problemas? Porque tiene una copa, un tronco y una raíz. En este caso son los defectos, los problemas y las causas. En este caso muy particular, ¿cuál es el problema principal, por ejemplo? La deficiente gestión integral de residuos sólidos municipales. Ese es el problema. Ese sería como el tronco. ¿Cuál sería la copa en este caso? La acumulación de residuos sólidos, el incremento de enfermedades, la contaminación por quemas, las pérdidas económicas por devaluación de las propiedades. Esto a manera de ejemplo, insisto. Pero ¿cuál es la raíz de esto? ¿Cuáles son las causas? La ineficiente recolección, no hay planes, no hay programas, no hay proyectos de renovación, no hay estrategias, una inadecuada disposición, la ausencia de rellenos sanitarios, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, de esta forma podemos diagnosticar, pero además organizar los problemas. En una siguiente etapa debemos plantear cuáles son las alternativas de solución, cuál es la idea de cómo podemos mejorar estos problemas que hemos detectado, ¿no es cierto? Entonces, primero, tomando en cuenta el mismo ejemplo, una de las causas o una de las raíces del problema eran las pocas alternativas de aprovechamiento de residuos sólidos. Solo esta causa puede tener un sinnúmero de alternativas de solución. ¿Cómo? Crear programas a corto, mediano o largo plazo para la disposición de residuos sólidos, incorporar programas exitosos en otras ciudades, crear empresas que aprovechen económicamente los residuos sólidos. Y ahí probablemente es donde está nuestra participación para generar directamente un proyecto de bioeconomía. Además, dentro de las alternativas de solución es muy importante tener en cuenta cuáles son los objetivos y si estos se van a poder alcanzar o no. Recordemos que esto va a depender de los recursos de los cuales nosotros dispongamos. En este caso pueden ser económicos, pueden ser recursos intelectuales, talento humano, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, primero tendríamos que identificar cuáles sí, cuáles no. Luego tendríamos que jerarquizarlos. Y tendríamos que determinar, como ya lo dijimos anteriormente, una estrategia de intervención. Finalmente, deberemos pretender darle viabilidad en términos económicos, técnicos, legales, ambientales, de pertinencia, de eficiencia, de eficacia. En una cuarta etapa, nosotros debemos ya empezar a estructurar el proyecto. Entonces, yo planteo un objetivo general. En este caso, del mismo ejemplo que estamos tomando en cuenta, sería el aprovechamiento económico de al menos el 50% de los residuos sólidos reciclables. Este sería nuestro objetivo. Luego, los objetivos específicos, luego los resultados, cómo los vamos a obtener y deberíamos empezar a identificar ya las actividades. Esta es la primera forma de empezar a estructurar el proyecto. Y ahí nos vamos a encontrar directamente ya con la matriz de marco lógico. Entonces, la matriz de marco lógico deriva del modelo de marco lógico, o más bien, de la metodología de marco lógico. La matriz de marco lógico es cómo se plasma en un documento esta metodología. Entonces, debemos plantear los aspectos más importantes. Normalmente es de forma matricial y algo parecido a lo que vemos en la imagen. Esto es a manera de ejemplo. Cada proyecto podría tener sus variantes.
Entonces, es muy importante que nosotros definamos los indicadores y los medios de verificación. ¿Cuáles son los indicadores? Pues son las metas a las que queremos lograr. Y estas se pueden plantear de diferente manera. Es muy común, por ejemplo, que los indicadores se planteen en porcentajes, pero no es la única forma. Vamos a poner a manera de ejemplo el valor que se espera incrementar en la velocidad promedio una vez terminada el proyecto. Número de rutas turísticas ofertadas, número de turistas por mes, número de estudiantes formados en normas viales, a manera de ejemplos. ¿Y cuáles son los medios de verificación? Pues la evidencia física que yo tengo para poder eh, evaluar estos indicadores. Por ejemplo, archivos de carácter físico, digital, rutas turísticas, manuales, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo de forma física yo puedo evidenciar lo que yo planteé en mis indicadores? En una quinta etapa podemos ya observar un ejemplo de matriz de marco lógico donde tenemos el objetivo general, el específico, los resultados y las actividades. Cada uno con su indicador, con su medio de verificación, pero además un supuesto. A manera de ejemplo, vamos a nombrar solo uno de ellos. El objetivo general, aprovechamiento económico de al menos el 50% de residuos sólidos reciclables. ¿Cuál es el indicador? ¿Cómo yo voy a poder medirlo? Pues una empresa creada y registrada legalmente. ¿Cuáles son los medios de verificación? Un documento oficial y un número de registro que me diga que la empresa ha sido creada. ¿Y cuáles son los supuestos que las entidades públicas permiten la creación y la operación de una empresa de esta naturaleza? Finalmente, debemos también elaborar una matriz de marco lógico respecto al presupuesto. Es necesario proyectar en tiempo, si es que va a ser por mes, por semestre, por años, por días, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son los costos iniciales que yo requiero para arrancar mi proyecto? ¿Cuál es el valor total para que funcione? ¿Tiene costos fijos? Los costos fijos podemos determinarlos en aquellos que son estrictamente necesarios y que no podemos eludir, como los arriendos de energía eléctrica, el pago de teléfonos, agua, el personal administrativo permanente, entre otros. ¿Y cuáles son los costos variables? El valor de transporte por persona, la alimentación, el alojamiento, los refrigerios, es decir, aquellos que podrían o no darse y que yo podría o no optimizar. El número de productos o clientes o servicios que voy a prestar, claro. Un proyecto no necesariamente tendrá la idea de crear un solo producto o servicio, sino puede que genere varios. ¿Ok? Entonces es necesario determinar cuál es el número de clientes potenciales, por ejemplo, o en los casos de intervención de proyectos sociales, cuál es el número de beneficiarios y cuál es el valor que se espera cobrar por un producto o servicio. O en el caso de proyectos con financiamiento externo que no tengan interés económico, pues cuál es el valor del proveedor inicial. Es muy importante conocer el mínimo de productos o servicios para poder determinar los precios y que los proyectos no arrojen pérdidas. Es muy importante que entendamos que por más que un proyecto sea de interés social, que no tenga intención de lucro o de beneficio, siempre tiene que tener un equilibrio, es decir, todos los recursos que yo he invertido deben ser directamente proporcionales a los beneficios o a los beneficiarios que obtiene un proyecto. De esta forma podremos garantizar que los objetivos planteados, que las estrategias que hemos planteado han sido adecuados y que finalmente todos los recursos que han intervenido en la realización de un proyecto fueron suficientes o no para, para alcanzar los objetivos y para poder monitorearlos y medirlos. Es muy importante que se determine esto porque probablemente sea la forma de determinar el inicio de una nueva fase de un proyecto que responda a un plan o a un programa. Entonces, debemos plantear también una matriz de marco lógico presupuestaria que, por ejemplo, determine primero las actividades, cuál es el tiempo en el que se va a cumplir, cuáles son los recursos que se va a utilizar, las cantidades, los valores unitarios y los valores totales. ¿Ok? Voy a poner a manera de ejemplo nada más cómo calcularíamos el presupuesto de un instructor o de una persona que quiero em, contratar para capacitación. Por ejemplo, el tiempo en meses, en este caso, decimos que va a estar medio mes, ya, es decir, 15 días. El recurso que vamos a utilizar es un técnico, la cantidad es uno.
El valor unitario es de 1.300, como va a trabajar solo medio mes, el valor total es de 650 y esto sumaría a todas las actividades que va a desarrollar el proyecto para que me dé un gran total por actividad. Y de esta forma yo pueda establecer efectivamente cuánto va a costar o no solventar mi proyecto. Pues de esta forma hemos, de una manera muy breve y muy práctica, hecho una introducción a lo que representa la matriz de marco lógico.